Los que tenemos más de 40 ya hemos vivido de todo un poco. Épocas buenas y malas, pudimos soñar y también fracasar. Nos enamoramos, tuvimos aventuras para presumir y de las otras. Disfrutamos de construir una familia, de la amistad leal y experimentamos el dolor de la traición de los cabrones. Nacimos análogos y hoy somos digitales. Somos esos chingones que nadie le da trabajo porque el jefe joven tiene mucho miedo de que el empleado con canas sepa mucho más que él y tenga una solución para todo. Pero entre tantas virtudes, el calendario avanza inexorablemente. Y muchos son los cuarentones, cincuentones, sesentones y más que se rinden ante la excusa de que tienen más pasado que futuro. Después de todo, este pinche mundo moderno globalista ya no es lo que fue. Al menos eso es lo que intentan que creas. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Manda todo a la chingada. Porque afuera hay lugares e historias que merecen ser vividas y contadas. Acompáñanos en esta nueva serie y descubrirás que Polonia es uno de esos sitios donde lo moderno nunca desplaza lo antiguo. Personas con valores y conductas íntegras, países blindados de la inmigración destructiva y sobre todo de esa gente moderna y sus agendas color arcoíris. Es fácil suponer por qué Polonia es uno de los destinos más cotizados por los caballeros occidentales. Las mujeres polacas, como buenas eslavas, evocan miradas y profundos suspiros. Para algunos es un sueño inalcanzable, pero si te dijera que los latinoamericanos y en especial los mexicanos corren con más suerte de la que ellos suponen. Los mexicanos te tratan con cierto cariño, quieren ayudarte, quieren apoyarte, quieren cuidarte bien. Recientemente, una serie de notas realizadas a mujeres polacas revelaban los factores que le resultan más atractivos a estas damas y que no siempre son tan fáciles de encontrar en sus tierras. Lo más magnético que les resulta de los mexicanos son 4 cosas: ojos, colores oscuros, saber bailar y esa predisposición a ser caballeros. También destacó la capacidad de demostrar cariño en cualquier momento, factor no tan habitual por estas latitudes. Porque a las polacas les gustan los mexicanos. El acento, por supuesto, suena muy bonito. Las féminas polacas no son solamente graciosos fuselajes, son la combinación justa de creencias y valores tradicionales con una mentalidad moderna y dinámica. Ellas son muy conscientes de sus atributos y adecuadas proporciones, cosa por demás notoria que podemos apreciar en este video. En esta ocasión, y como si el destino quisiera resaltar todo lo anterior, el centro de Varsovia tenía un toque latino diferente. Nos sorprendió encontrarnos con un grupo de samba polaco. De alguna manera, traía el alma carioca al centro de Polonia. Si tu corazón se pierde por estas atmósferas, tendrás que superar algún que otro obstáculo. Existe el mito que las duchas diarias no son tan frecuentes. En el Río de la Plata hay una broma muy particular sobre el baño polaco, el cual se dice es muy veloz y se destina exclusivamente a tan solo 2 partes anatómicas muy concretas. Lo difícil es salir con una polaca. Las polacas son europeas. ¿Y qué hacen las europeas? No se bañan. Pinche idioma súper difícil. Fuera de lo anecdótico y jocoso de lo anterior, el idioma es algo fundamental.
El español es la quinta lengua estudiada por detrás del inglés, el alemán, el ruso y el francés. Si nunca has escuchado el idioma polaco, aquí te lo presento. A pesar de que los europeos se secularizan cada vez más, el pueblo polaco es fervientemente religioso. El país se considera un bastión del catolicismo. He de confesar que tantos años viviendo y viajando por Europa, fue muy agradable sorprenderme con un bautismo. Así como nos cantaba Don Axel, en Polonia podrás golpear las puertas del paraíso. Porque el tejido familiar se conserva bastante intacto. Para las mujeres polacas, la familia es siempre una prioridad. Eso es lo que las hace perfectas a los ojos de tantos. Para una chica polaca, la familia simplemente lo es todo. Su accionar y conducta nunca llevará a poner en riesgo una relación. A diferencia de una buena parte de la Unión Europea, donde reina lo indefinido, revuelto e impuro, aquí estas mujeres muestran un altísimo nivel de compromiso, muy especialmente en el sacramento del Santo Matrimonio. Querido amigo, espero que no tengas vértigo o miedo a las alturas, porque una mujer polaca, sin lugar a dudas, hará volar el amor y la ilusión del afortunado que se gane su corazón. Mientras que en el resto de la perniciosa y moderna Europa se celebra un divorcio cada 30 segundos, Polonia proyecta añadir trabas a los divorcios y aún más en aquellos con hijos menores. Congratulations. El alegato es simple y coherente. La obligación del Estado es fortalecer los lazos que unen a las familias, muy especialmente en la institución del matrimonio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, acordate de suscribirte. Siempre te digo lo mismo, así que siempre te tenés que acordar de suscribirte. Nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y sobre todo, portate bien, que te conozco.